Bienvenidos. Dentro del doctorado en Derecho Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede central, como doctorando, voy a hacer un análisis del siguiente tema. Antes de iniciar, quiero indicar que este trabajo es parte de la asignatura en la que el docente Rubén Martínez Dalmau nos ha pedido realizar este análisis en tema constitucional. Para eso me he permitido poner como tema o establecer como tema los derechos constitucionales, los derechos humanos y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Efectivamente, tenemos nosotros una importante relación en esto, más que nada porque en los países andinos, hablamos de Colombia, de Venezuela, de Ecuador y de Bolivia, se ha pasado del hecho de unas constituciones caducas, antiguas, que se encontraban subordinadas al poder, a unas nuevas constituciones mucho más fortalecidas. Estas constituciones más fortalecidas lo que han hecho es que han permitido que se visibilicen más los derechos de las personas, los derechos humanos, los derechos de la naturaleza. Y efectivamente estamos hablando, como nace en Colombia, un bloque de constitucionalidad, ¿no es cierto? En la que se establece una jerarquía de los derechos humanos. Entonces, con esa introducción, pues vamos ahora a hacer el análisis del enfoque también de las nuevas tecnologías de la información. Y las TIC, esto es importante tener presente, ya que por un lado nosotros tenemos o vivimos en una revolución tecnológica que no está a la par de los cambios constitucionales, de los cambios legales, ¿no es cierto? Siempre vemos que la tecnología avanza exponencialmente, mientras que las leyes y específicamente la Constitución, pues no lo hace. Es así que nosotros vemos, efectivamente, eso también nos dice el doctor Rubén Martínez Dalmau en su artículo científico Constitucionalismo y Democracia entre las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, pues nos dice que la revolución tecnológica y el cambio constitucional no pueden ir de la mano porque manejan tiempos no solo diferentes, sino opuestos. Esto es efectivamente lo que ocurre, ¿no? Respecto de la jerarquía de los derechos humanos, pues nosotros debemos tener en cuenta que esto nace a partir del caso colombiano, ¿no? En el caso colombiano, donde aparece este concepto de bloque de constitucionalidad, entendido que los derechos humanos, pues pasan a tener una prevalencia sobre los derechos que constan en la Constitución, ¿no? Y esto está vigente de acuerdo a la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana C225 del 95. A partir de esa fecha, pues ya se establece. En la Constitución ecuatoriana también nosotros podemos establecer la jerarquía de los derechos humanos. Es así que en la Constitución ecuatoriana del 2008, en el artículo 424, señala que la Constitución es la norma suprema que prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deben mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. Caso contrario, carecerán de eficacia jurídica. Luego viene el artículo 425, que establece la prelación y nos habla del orden jerárquico de aplicación de las normas. Será el siguiente: la Constitución, los tratados y convenios internacionales, la aplicación preferente de ciertos tratados internacionales de derechos humanos se establece en el segundo párrafo del artículo 424, cuando determina que la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos ratificados por el Estado que reconozcan derechos más favorables a los contenidos en la Constitución prevalecerán sobre cualquier otra norma jurídica o acto del poder. Entonces vemos esta estructura jerárquica, ¿no? La primacía de los tratados de derechos humanos, pues
nace de la misma Constitución. Es decir, la misma Constitución le da esa jerarquía. Es decir, se constitucionalizan los derechos humanos, ¿no? Es por esas razones que nosotros tenemos un ejemplo muy claro en el Ecuador respecto del matrimonio de las personas, el matrimonio igualitario, lo que en un comienzo, pues, la Constitución establecía o establece como el matrimonio entre dos personas, entre un hombre y una mujer, pero en base a esta evolución de los derechos humanos, se establece y se reconoce el matrimonio igualitario. Es así que ahora en el Ecuador está vigente el matrimonio igualitario en base a una sentencia de la Corte Constitucional Ecuatoriana en la que reconoce el matrimonio igualitario. Es decir, se reformó las leyes, el Código Civil, para permitir que se puedan realizar estos o celebrar estos matrimonios igualitarios de personas del mismo sexo. Entonces, partiendo de esa premisa, pues nosotros también debemos conocer que las nuevas tecnologías lo que han hecho es que nazcan nuevos derechos, deberes, obligaciones que anteriormente no existían. Si nosotros hablamos de hace 20 años, nunca nos podríamos haber imaginado sobre contratar a través de medios electrónicos o telemáticos, o pedir a través de un aplicativo móvil comida para que llegue a nuestros domicilios. Es decir, era algo impensable. Es por eso que la tecnología, lo vuelvo y les repito, avanza de una manera exponencial. Y esto hace que las leyes y las constituciones de los países también se encuentren relegadas y que no pueden permanecer estáticas, ¿no? El Internet es reconocido como un derecho humano. Entonces, y esto vamos a ver porque es importante, porque hablamos de la primacía de la Constitución, la jerarquía de la Constitución, pero también entra dentro de este bloque de constitucionalidad los derechos humanos. Y el Internet es reconocido como un derecho humano. Entonces, aquí vemos nosotros que la Organización de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ya se pronuncia desde el año 2012 y reconoce la naturaleza mundial y abierta del Internet como fuerza impulsora de la aceleración de los progresos hacia el desarrollo en sus distintas formas. Posteriormente, en el 2016, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas volvió a referirse sobre el mismo tema, igualmente reconociendo la naturaleza mundial y abierta del Internet como una fuerza impulsora de la aceleración de los progresos hacia el desarrollo en sus distintas formas, incluido el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Exhorta a los estados para que promuevan y faciliten la cooperación internacional encaminada al desarrollo de los medios de comunicación y los servicios y tecnologías de la información y las comunicaciones en todos los países. Afirma también la importancia de que se aplique un enfoque basado en los derechos humanos para facilitar, ampliar el acceso a Internet y solicita a todos los estados que hagan lo posible para cerrar las múltiples formas de brecha digital. Es decir, ya se conoce o se reconoce la existencia de brechas digitales. Que esto ya vamos a analizar, esta brecha digital solamente está enfocada en un solo ámbito, en una sola escala, una sola valoración, que como vamos a ver, necesita ser más redactada, estudiada, regulada y analizada, ¿no? Asimismo, nosotros vemos que en el Ecuador también nosotros tenemos y está garantizado el acceso al Internet, no solamente en la Constitución, sino también así lo tenemos en el artículo 40 de
el Código Orgánico de Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación. Esta ley es del año 2016, la ley ecuatoriana, en la que indica que el Estado garantizará el acceso universal al servicio público de Internet en los términos previstos en la Constitución de la República. Los organismos competentes vigilarán que el precio de este servicio sea equitativo y establecerán los mecanismos de control y regulación correspondientes. Es decir, tenemos dos formas de que el Estado intervenga en esta garantía, ¿no? En esta garantía de acceso universal al servicio público de Internet, porque nos habla de un servicio público. Entonces, el Estado puede hacerlo de dos maneras. La una es de una manera positiva, es decir, realizando determinados actos, políticas públicas, que permitan que las personas puedan acceder al Internet. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, respecto de las operadoras de Internet, pues que puedan establecer no solamente en las ciudades cobertura de Internet, sino también en sectores rurales alejados, que como ya vamos a ver más adelante, es donde más existe esta brecha digital, esta desigualdad digital, ¿no? De las ciudades con el campo. Esa es la forma positiva, ¿cierto? Y la forma negativa, o digamos que el Estado no puede hacer o no debe hacer, es intervenir bloqueando o restringiendo el acceso al Internet, ¿no? Porque hablamos de que el Internet, al ser reconocido como un derecho humano, es un derecho global, de todo el mundo, de todas las personas, no solamente de los ecuatorianos, o de los bolivianos, o de los españoles, es de todos los seres humanos. Entonces, en este Internet, en este derecho humano globalizado, pues todos debemos acceder en igualdad de condiciones, con las mismas oportunidades, con la misma tecnología, porque hablamos que es un derecho humano. Entonces vemos cómo el Estado, como parte del poder constituido, en base a lo que establece la Constitución, y en este caso los tratados internacionales de derechos humanos, ya se reconoce al acceso a Internet como un derecho humano, pues están en la obligación de dar las facilidades para que se pueda acceder a este derecho. ¿Cómo podemos acceder? Pues ya lo estamos viendo, a través de políticas públicas respecto a la cobertura, respecto de la alfabetización, porque ahora nacen con esta brecha digital, también aparecen o nacen los llamados vulnerables digitales, que eso ya lo dice Karina Salierno, Argentina, y ya nos establece la existencia de estos vulnerables digitales. Y estos vulnerables digitales no solamente son aquellas personas que no tienen acceso, no son aquellas personas que no tienen los medios económicos suficientes para acceder a Internet, o no son aquellas personas que no no desean, no pueden acceder a dispositivos electrónicos, a tablets, a computadoras, sino que vemos que esto ya se trata no solamente de personas específicas o grupos vulnerables específicos, sino que estamos hablando de que esta vulneración digital ya sobrepasa estos tipos de vulnerables. Ya tenemos otro tipo de personas que se ven afectadas por la tecnología. Como por ejemplo, hablamos de que las personas pueden ser segregadas o excluidas por el hecho de la región en donde se encuentran. Porque nosotros, como vamos a ver, no todos los
países, especialmente en América Latina, tienen la misma cobertura. La misma cobertura, no tienen la misma velocidad de acceso a la banda ancha. No tienen la misma cobertura en lo que es Internet. No tienen el acceso a los mismos equipos tecnológicos. Entonces hablamos de que no es solamente que no quiere o no tiene los medios económicos suficientes, sino que no puede, porque no se encuentra en un sector donde sí puede acceder a estos servicios, como ya lo indicamos, que son las ciudades. Y eso también ocurre en Europa. En Europa también es muy diferente el tema del acceso al Internet, a la cobertura, a la velocidad de la banda ancha, a la velocidad que suben los datos, a la velocidad que bajan los datos, comparado con América Latina, donde realmente son sumamente bajos los parámetros o los indicadores. Eso podemos ver en una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador, INEC, que en su informe del año 2018 destaca que desde el año 2012 el 22.5% de los hogares ecuatorianos tenían acceso a Internet. Y en el año 2018 esta cifra se elevó al 37.2%. Pues imaginémonos que no son todos los ecuatorianos, no son todos los habitantes, o ni siquiera es un porcentaje que sobrepase la mitad. Así también, en relación al global de personas que usan Internet a nivel nacional, el 66.2% lo hace desde su hogar. De igual forma, se conoce que de acuerdo a las cifras expuestas por el INEC, el promedio de gasto mensual en Internet por hogares ecuatorianos es de $44.26 de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, imagínense, los costos también son demasiado altos en comparación con otros países de la región y también en comparación con otros países de Europa. Entonces, vemos esta diferencia. No solamente el problema es por la cobertura, sino también por el costo. Entonces, eso hace que haya una degregación, una diferencia entre las personas que sí pueden y las personas que no pueden adquirir. Esto también ya nos establece Riboir Ana en su artículo Las personas mayores y tecnologías digitales, que fue publicado en Montevideo en el año 2019, ¿no? Donde evidencia también esta brecha digital, pero específicamente con los adultos mayores, con las personas que no pueden, por su avanzada de edad, pues manejar dispositivos electrónicos. No pueden manejar o no desean manejar porque se les complica, porque no pueden. Entonces, este importante y interesante artículo pues nos habla de que es necesario de que una tercera persona amigable sea quien les guíe y les ayude a las personas adultas mayores a poder desarrollar sus capacidades tecnológicas para salir del analfabetismo tecnológico y ser parte incluyente de la sociedad. Entonces, como conclusión, podemos nosotros establecer que mantener viejas soluciones para los nuevos problemas no producirá otro efecto el más pernicioso. Debilitar el sistema jurídico democrático y crear una situación de injusticia general. La tecnología avanza exponencialmente. Las leyes, la Constitución, no lo hacen. Tenemos normas que están estáticas, que fueron creadas en su momento para problemas que ocurrían en ese momento. Sí tenemos la Constitución del 2008 en el Ecuador, Constitución del 2009
en Bolivia, ya vamos a tener la nueva constitución en Chile, pero nosotros vemos cómo en el paso del tiempo, de los años, que no son muchos, hay cambios trascendentales en materia tecnológica, en materia de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, y que ahora es o constituye un derecho humano. Hasta aquí nace la obligación de los estados, ¿no es cierto?, de transformarse, transformarse para seguir cubriendo las necesidades, protegiendo las garantías y derechos de los ciudadanos en esta nueva era digital. Nuestra nueva era digital que definitivamente trae cambios no solamente a nivel personal, sino a nivel mundial, a nivel global, de toda la ciudadanía, de todas las personas que formamos parte de este mundo. Muchísimas gracias.